Padre Obispo, muchas gracias nuevamente. 50 aniversario sacerdotal pronto, 25 de obispo. Eso es Me así. indicaron también 76 años de cumpleaños. También, También, esto es un combo. un combo completo. Excelente. Quiero, en esta oportunidad que nos da nuevamente al visitante, pues quiero aprovecharla para ir un poquito sobre ese recuento sin aburrirle, como decimos, ni extenderlo, pero tengo que comenzar quizás en su génesis un poquito. Quisiera, primera pregunta, hacerle, ¿qué le trajo inicialmente a una formación a ser sacerdote? Todo comenzó en la parroquia que yo vivía, que era la parroquia del Corazón de María en Santiago de Iglesia. Pero antes estudié en la Academia de Santa Mónica en Santurce y ahí conocí pues toda la experiencia de una iglesia misionera. Sobre todo en mi época de joven teníamos la Santa Infancia Juvenil y de ahí surgió la inquietud de ayudar. Luego vinieron los misioneros claretianos a la parroquia del Corazón de María, que entonces se llamaba Nuestra Señora del Camino. Pertenecía a los padres a los padres franciscanos desde Santa María de los Ángeles, que ellos tenían toda esa zona, estaba San Luis Rey, Madre Caprini, Santa María de los Ángeles, y esta capilla de Nuestra Señora del Camino. Y ahí en la vida parroquial, pues con el conjunto de jóvenes, pues fue desarrollándose una búsqueda, una inquietud de cómo poder ayudar. Y así comenzó todo. Vino un sacerdote misionero. Los claretianos llegaron en el año más o menos, si mal no recuerdo, por el año 62 por ahí, a Puerto Rico. Venía expulsado de Santo Domingo, República Dominicana, el padre Ángel Abad, a quien Trujillo había expulsado por la situación que se había creado con el gobierno. Y también el padre Francisco Martínez, que venía expulsado de Cuba por la situación de... Y ahí fue como yo conozco a los misioneros claretianos. Y así, sencillamente, en el contacto con ellos, pues fue que me decidí, cuando terminé el cuarto año, entrar a la comunidad. A la comunidad, pero directo de la escuela, cuarto año. Sí, terminado el cuarto año, aunque yo había hecho mis escapadas, porque yo siempre había tenido la inquietud sacerdotal, y me escapé de mi casa cuando estaba en octavo grado, me fui a Bonito y cogí la entrada al seminario, pero no dije nada en mi casa. Fue una de esas escapadas. Entonces cuando llegó el que me habían aceptado, mi papá me dijo, no, 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 hasta que no termine el cuarto año, no, de seminario nada. Yo guardé silencio absoluto. No hablé más nada del seminario durante esos años. Cuando en diciembre 12, la Virgen de Guadalupe siempre me ha acompañado a mí en mi vida. Sí. En ese entonces vivíamos, mi primera parroquia, mis primeros años de infancia fue en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y hasta cuarto grado yo estudié en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Puerto Nuevo. Y el 12 de diciembre del año 1965, mi papá me preguntó que a qué universidad yo iba a ir. Y yo le dije que yo no iba a ir a ninguna universidad, que yo me iba para el seminario. Y me dijo, tú me dijiste a mí que cuando yo terminara cuarto año yo podía tomar decisión. Así que yo cuando termine en mayo, en junio me voy para el seminario. Se quedó impactado. Pero respetaron mi opción. Cuando mi papá fueron asumiendo la noticia, mi papá un día llegó y me trajo una, ¿cómo que se llama esto? Inscripciones de esto para pedir entrada a la universidad Ok, sí. de Fordham, Registro de nuevo ingreso. nuevo ingreso, pero de Fordham, de los padres jesuitas. Ok. Y me dice, aquí te traigo esto, por lo menos te jesuita, Wow. porque los jesuitas estudian 2 carreras, tú sabes. Sí. Dice, porque pues tú te vas a salir, yo sé que tú te vas a salir, por lo menos te queda la otra, no pierdes el tiempo. Y yo no quiero ser jesuita, esa gente estudia mucho, yo quiero ser misionero. Siempre he tenido la inquietud de la predicación. Sí. Y así fue como entré a la comunidad. Me gustaban los padres dominicos. Dominica. Por el hábito, la predicación. Sí. Tuve contacto con ellos en Bayamón. Pero después, poco a poco, el Señor me fue guiando por la llegada de este misionero, un tercer misionero que llegó, que se llamaba el Padre Javier, que nos hicimos muy amigos. Y así surgió todo, Qué bueno. todo el camino vocacional. Excelente, Padre Obispo. Pude leer de sus reseñas previas que su formación en noviciado fue en España y estudió también en Costa Rica. Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia, ya que se inclinaba por ser misionero? Surge, va a España, va a Costa Rica. ¿Cómo fue esa Cuando experiencia? yo terminé en el año 66, que me gradué de cuarto año, la comunidad me envió a España, a Salvatierra, al norte de España, a la provincia de Álava,
pueblito que se llama Salvatierra. Allí tenían los misioneros la casa de formación. Ok. Por eso el primer año fui a España. Después se prolongó por un segundo año en Salvatierra. Y ese año comenzaron los estudios filosóficos, terminábamos el noviciado y ahí hacíamos el primer año de filosofía. Luego pasé a Colmenar Viejo, que está a 30 kilómetros de Madrid, donde teníamos el seminario ya para estudiar la filosofía. Y luego se iba a Salamanca, teología. Pero cuando venía el paso a Salamanca, Sí. entonces me trasladaron. Yo vine un año de maestrillo, que llamamos nosotros, de experiencia pastoral, que se dice ahora, a Corazón de María, parroquia del Corazón de María, que estaban los misioneros entonces allí. Y ahí estuve un año ayudando en el colegio. De ahí entonces mis superiores me enviaron a Costa Rica. Entonces yo terminé los estudios, la teología en Costa Rica, en el seminario mayor de Paso Ancho, en Costa Rica, la San José de Costa Rica. Vivíamos en un barrio, en una pequeña casa. Éramos 7 jóvenes, misioneros jóvenes, que estábamos estudiando en el seminario y hacíamos nuestra labor pastoral ahí en la comunidad. Pude ver en su reseña también que fue ordenado en Costa Rica. Su ordenación De diácono. de diácono fue. Okay, La ordenación de diácono Ok. fue el 8 de septiembre. Y después, cuando regresé a Puerto Rico, en el año 1975, pues entonces el cardenal me ordenó en la parroquia del Corazón de María. Dentro de esas reseñas, Padre Obispo, que pude leer suyo, algo me llamó la atención y aunque quizás me adelanto un poco de su génesis, quizás llegamos a mediados, a comienzo del Nuevo Testamento en su historia, pero en 1975, ordenado sacerdote, ese año particularmente sale la Marina de Culebra. Posteriormente, su comienzo de episcopado como obispo de Cagua, año 2000, están en la transición también de la Marina, de la salida marina de Vieques. O sea que en ambos eventos, ¿verdad? Podemos atar quizás ambos eventos, ¿verdad? Con esa lucha que ha sido constante de activismo y presencia con el pueblo. ¿Qué nos pudiera... ¿Había pensado eso previamente? ¿Ha sido algo que marcó su proceso sacerdotal de obispo? Fíjate, la historia se va tejiendo con distintos acontecimientos que cuando uno mira retroactivamente, uno dice, wow, y esto fue así, pues así fue la cosa. Sin querer queriendo, fui inserto, o el Señor quiso que me convirtiera en un proceso de caminar con el pueblo ante unos acontecimientos históricos que marcan la vida. Sí. Pues, entonces, ¿estaba previsto? ¿No estaba previsto? Yo guía la historia. Así que, como ves, pues es muy unido esa línea del amor a la patria, Sí. el amor a la nación puertorriqueña, y ministerialmente he tratado de ser fiel a aquello que el Señor me pide de caminar con el pueblo, de anunciar el evangelio en el pueblo, desde el pueblo. Yo inicialmente, cuando terminé los estudios, quería ordenarme, le pedí al cardenal la ordenación para el 6 de enero. Sí. Tengo mucha devoción a los Reyes Magos, de una tradición de familia. Sí. Pero ese año era el año de la fe y el Papa Pablo VI había pedido ordenar 500 sacerdotes. Y el cardenal me dijo, oye Rubén, ¿y por qué no te ordenas en Roma? Y yo, ¿en Roma? Mire, con lo que ha esperado mi pueblo para una ordenación sacerdotal. No, yo espero, porque no podía esa fecha. Sí. Y entonces me dijo, yo no puedo, yo voy a estar fuera de Puerto Rico. Yo espero, si espero 10 años, que espero unos meses más, yo no tengo ningún problema. Entonces me dijo, bueno, pues preséntame 3 fechas. Sí. Entonces yo le presenté el 6 de enero, el 9 de febrero y el 28 de febrero. El 9 de febrero porque es mi cumpleaños. Sí. El 28 de febrero porque es el cumpleaños de mi mamá. Y entonces él me dijo, te lo voy a dar la ordenación de regalo de cumpleaños. Por eso la fecha Sí. de ordenación fue el 9 de febrero de 1975 en la parroquia del Corazón de María. Excelente. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros años de sacerdote? Pues mi primera misión fue a República Dominicana. Yo recién ordenado, inicié el ministerio en República Dominicana en la casa de formación con los jóvenes seminaristas que se formaban entonces en República Dominicana. Y fui asignado a acompañarlos en su proceso formativo. Estuve ahí 3 años. Los primeros 3 años pues, estuve ahí en República Dominicana. Después me enviaron a Puerto Rico 3 años. Residía en Caná, la parroquia de Caná, Sí. Santa María. Y atendía, no era parroquia entonces, la comunidad de Vanscoy, Sí. Santo Domingo de Guzmán,
y Dajao, o Okay. Dejao, Sí. Dajao, Dajao. Eran dos comunidades que yo atendía siendo joven sacerdote. Ahí estuve 3 años. Y ahí después me mandaron a los 3 años, porque a los misioneros claretianos nos dan misión por 3 años. Y a los 3 años nos renuevan la misión. Okay. Puedes quedarte, te pueden mandar, en fin. Eso ya depende de los superiores. Claro. Terminé los 3 años en Vanscoy y entonces me enviaron a Puerto Plata. Volví a República Dominicana. Esa vez como párroco. Sí. Eso es al norte. Tuve 6 años en Puerto Plata. Párroco de lo que es hoy la parroquia San Felipe, que es catedral. Sí. Porque Puerto Okay. Plata se constituyó después En diócesis. en diócesis. Después de a la parroquia de San Felipe en Puerto Plata, me mandaron 3 años a Puerto Rico, a San Francisco de Macorís, en República Dominicana. Es decir, que yo pasé un periodo de 12 años sirviendo a la iglesia dominicana como misionero activo. Terminado mi servicio en San Francisco de Macorís, pasaron los 3 años, Sí. me trasladaron entonces a Puerto Rico. Y fui prácticamente unos meses a la parroquia San Antonio María Claret en Bayamón. Wow. Ahí estuve como un año más o menos. Al año me trasladaron a la parroquia de San José Obrero, en el caserío. Sí. Y ahí estuve 10 años, hasta que me nombraron obispo Excelente. de Caguas. ¿Cómo fue ese regreso al archipiélago borincuano después de estar ya como párroco cuando llegó a Santa María, San Antonio María Claret y en San José Obrero, que estuvo 10 años, padre obispo? Es una experiencia, para nosotros no importa el lugar, sino importa la misión. Entonces, antes que ser sacerdote, mi vocación es misionera. Al estilo de San Antonio María Claret. ¿Quién es San Antonio María Claret? Se preguntarán algunos. San Antonio María Claret era un sacerdote diocesano de Vic, Barcelona, España. Sintió una inquietud ya de joven, que luego fue madurando, y en un momento determinado, ya ordenado sacerdote, vino el problema de la amortización de las órdenes religiosas en España, las eliminaron. Y él fundó, al darse cuenta de la necesidad que había de predicadores, un equipo de sacerdotes diocesanos que eran misioneros itinerantes, iban donde los mandaba el obispo. Okay. Tuvo entonces una visión, ¿cuál? La visión de ser misionero, pero con otra clave, hijo del Inmaculado Corazón de María. Es decir, para nosotros la misión se da desde una experiencia mariana, desde la escucha de la palabra de Dios, engendra la palabra, anuncia la palabra, da a luz la palabra, comparte la palabra. Sí. Un estilo de vida muy sencillo, porque en el fondo somos sacerdotes diocesanos, nacimos como sacerdotes diocesanos, por lo tanto no era la complicación de las grandes órdenes como los dominicos o Sí. los franciscanos, sino un estilo de vida sencillo. ¿A dónde iban estos misioneros? A donde los mandaba el obispo. Okay. Y así, poquito a poco, se fue desarrollando el carisma, que es desde la misión, en comunidad, con un proyecto evangelizador que anuncia y proclama que en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. ¿Cómo entro yo a la congregación? Curiosamente, yo, como te decía hace un momento, pensaba ser dominico. El dominico era habitual, los dominicos, la predicación, me encantaba. Pero entonces, fui varias veces a hablar con el provincial de los dominicos y nunca estaba. Okay. Y en eso llegó un amigo, se llamaba, que es sacerdote de la arquidiócesis, o ya murió, padre José Rivas, que me dijo, pero ¿por qué tú te vas a hacer dominico? No, hombre, no, tú tienes carisma de misionero, hazte misionero como los claretianos, porque él ingresaba a los claretianos. Entonces, él fue una de las personas que Dios se valió para yo conocer la congregación. Sí. Eran los de mi parroquia, y así como que yo no había pensado, o sea, pensarle a los claretianos, pues no me salía así. Incluso un día, estando en la parroquia, le digo al párroco que estaba, el padre Francisco Martín, padre, ¿quién es ese santo tan feo que está? Había un padre del padre Claret, Sí. que no es nada atractivo. Y me dice, ¿cómo que es santo feo? Este es un gran misionero, es un gran santo. Padre, serán todos los misioneros que usted sea. Y serán todos los santos que sea, pero de qué feo. Y entonces, ahí, con este padre Javier que vino y el contacto con ellos, me fui dando cuenta del carisma de la comunidad. Sí. Y empecé a corretear para arriba y para abajo donde yo iba. Las capillas, los servicios, la radio, poco a poco, ¿no? Sí. Total que durante esos últimos 2 años de escuela superior, conecté con ellos, que al final dije, esto es donde Dios me quiere. Y arranqué para allá. Qué Y bueno. así me fui a Excelente, excelente. la comunidad. Pude ver
en las lecturas que de igual manera durante su proceso de sacerdote párroco, obviamente claretiano, también interactuó, fue parte, presidente de la Conferencia Religiosa de Puerto Rico durante ese periodo. No, No, no llegué a ser presidente, fui parte de la directiva. fue parte de la directiva. Perfecto, aclarado ese punto. En sus propias palabras, Padre Obispo, ¿cuán importante hoy en día son las órdenes religiosas para la iglesia puertorriqueña? Las comunidades religiosas son una expresión viva del evangelio en un carisma específico. O sea, la iglesia es la iglesia. Sí, Y como decía la lectura del domingo pasado, hay distintos carismas. Y las comunidades religiosas lo que hacen es actualizar en el aquí y en el ahora de la historia ese carisma. El que ha recibido, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Antonio María Claret con la predicación, San Juan Bosco con los niños, sí, los jóvenes, los carmelitas con la oración, y así sucesivamente. sí, Los agustinos con ese espíritu de comunidad, las religiosas en la educación, los enfermos, en fin, distintos carismas. sí, Entonces, hacen presente al Cristo que recorre las calles de la ciudad sí, con carismas específicos. Y hay diversidad de dones, y hay sí, diversidad de carismas. Entonces, como los dedos de la mano, distintos, diferentes, pero unidos sí. para el servicio del Evangelio. Excelente, excelente, Padre Obispo. Directamente estuvo 10 años en San José Obrero y de momento, me imagino, recibe la llamada, la notificación que ha sido llamado para el Un episcopado. detalle que Sí, tú unías sí, ahorita, sí, al principio, que hablabas de Culebra sí, y hablabas de Vieques. sí. Curiosamente, el primer párroco de San José Obrero fue Monseñor Antulio Parrilla, Wow, wow. antes de haber sido nombrado obispo. Sí, Así que, como ves, vuelvo y te repito que hay un camino sí, desde la historia que Dios va haciendo, que nos pone donde quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, y sin querer queriendo, vamos bebiendo de unas fuentes. así es. Cuando San José Obrero fue fundado como parroquia, era gente desplazada del Fanguito de San Juan. Sí, Y el primer párroco que tuvo esa comunidad fue Antulio Parrilla. Entonces, se recordaba en aquel entonces mucho la sí, acción de Parrilla. Después Parrilla entró a la comunidad de los padres jesuitas, ¿verdad? Y se desarrolló, fue elegido sí, obispo, entonces siguió. Pero es curioso porque San José Obrero, como quiera que sea, sí, una parroquia de la periferia de la ciudad, sí. ha dado dos obispos sin querer Wow, queriendo. así es. El Espíritu los llama donde esté, siempre presente. Eso es correcto, Padre Obispo. Así que recibe el llamado para el episcopado como obispo. ¿Cuál fue su primera reacción cuando recibió la noticia? Pues no me lo creía. Esto sucede, bueno, en el ínterin de mi camino como misionero, fui nombrado superior provincial o regional de los claretianos. Eso fue en el año 2000, capítulo que Sí, tuvimos, la reunión que tuvimos, se hizo la propuesta y el padre general me confirmó a mí. En 18 de noviembre sí. del 1999, 99 o 2000, Entiendo que fue 99, pues empezó en el 99. 2000, fue su ordenación, si No, mi no, elección fue en el 2001. 2001. En el Fue en 2000 el 2000. fue en el 2000. Sí, Estábamos en la actividad de bendición de la cruz del santuario Nuestra Señora de la Providencia. Y tú sabes que uno de los servicios que yo presté en San Juan sí, durante mi época era de animador de las grandes sí. asambleas. Y estábamos en esa actividad cuando yo recibí una llamada del entonces delegado apostólico, el señor Baqué, que me dijo: padre, yo necesito hablar con usted. Y yo dije para dentro de mí: ¿en qué lío nos habremos metido los claretianos que están llamando al superior? Y yo le dije: y yo quisiera hablar con usted, ¿cuándo puede venir a la República Dominicana? Y yo le dije: bueno, pues yo el lunes, pero el domingo salgo para la República Dominicana, que tengo una actividad con los misioneros, una reunión, y podía pasar por allá. Él me dijo: pues véngase el lunes. Yo: no, el lunes no puede ser porque el lunes yo salgo para Cuba y los aviones. Sí, Entonces, pues véngase el domingo. Entonces, terminamos la actividad del sábado, que era la sí. bendición de la cruz del santuario. Salgo para Santo Domingo el domingo y me va: pues a las 5 de la tarde, cuando usted llegue del aeropuerto, en el avión, pasa por la anunciatura. Bueno, yo fui allá. Llego allá y entonces me dice:
¿usted sabe para lo que llamé? Y yo, no, yo no sé para lo que llamo. Digo, es que el Santo Padre le pide que acepte el gobierno pastoral de la diócesis de Cagua. Yo dije, a mí. ¿Usted está seguro que es a mí? Yo sí es Auterio. Pero no, señor. O sea, para ser obispo se necesita, ¿verdad? Pues una preparación, una experiencia. Y me dice, no, no se preocupe. Tranquilo. Unos títulos. Sí. O sea, yo simplemente soy un misionero. Sí. Dentro de la congregación hay misioneros que estudiaron, pero yo fui de los primeros que dije que no iba a estudiar, que yo quería que lo mío era la misión, la calle. Yo quería ser callejero. Admiro a los estudiosos y después me ha tocado venir a la universidad y digo, voy a estudiar un poquito La cosa es que el canciller era muy difícil, Bacteria. para colmo de mal en el proceso. Al que no quiere taza de caldo le dan 2 tazas. Y entonces yo le dije, pero no se preocupe, no se preocupe. ¿Usted qué le parece? A mí no me parece, decía yo, le puedo decir. Yo no creo, pero no se preocupe porque esto ahora va a Roma y entonces el Papa estudia. Pero no diga nada a nadie. Yo, ¿a quién se lo voy a decir? Si lo digo nadie me va a creer. Y me fui tranquilo, me fui a Cuba, tenía una reunión con los misioneros. Y eso fue el 19 de noviembre. Para la fiesta de San Ambrosio, en diciembre de ese mismo año, me llamó el nuncio y me dijo, tengo que hablar con usted otra vez. Y pues muy bien. Entonces me citó a las Siervas de María. Okay. Cuando llegué a las Siervas de María me dijo, ha sido confirmado para ser obispo de Coagua. Yo le dije, pero usted está seguro. No se van a equivocar, monseñor. No. Entonces me preguntaron qué fecha se podía hacer público. Como todo había comenzado mi vocación, con mi decisión 12 de octubre, 12 de diciembre del año 65, pues yo le dije, bueno, pues entonces el 12 de diciembre del 2000. Exacto. Y ahí fue entonces cuando se hizo público que a mí me habían nombrado obispo de la diócesis de Cagua. Ya se puede quedar. Yo me quedé de una pieza. O sea, ¿esto qué será? Dios mío. Pero digo, bueno, esto yo no lo pedí, esto yo no lo busqué, yo sé lo que hacer. ¿Usted está seguro, monseñor? Sí, no se preocupe. Y entonces fue que ese día se anunció que el 4 de febrero del 2001, porque entonces se dan 2 meses en lo que uno se va a prepararse espiritualmente, hacer la transición de la parroquia. Y desde ese entonces fui elegido y llamado al servicio episcopal. Hacía 25 años que no se ordenaba un obispo en Puerto Rico, porque el último había sido Monseñor Hermín. Exacto. Y entonces coincidió que con el nuevo milenio. Sí. Entonces, pues sin querer queriendo, me tocó ser el primer obispo del nuevo milenio. En la provincia eclesiástica de Puerto Rico. Excelente. Poco antes, ese mismo año, había sido nombrado arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto. Y Monseñor Roberto, el padre Alfonso y yo estudiamos en Santa Mónica, así que nos conocíamos. Fuimos compañeros de estudio durante algún tiempo. Entonces, un equipo. Qué bueno. Qué bueno. Trajeron prácticamente paralelos sus episcopados en Puerto Rico. Monseñor venía de Estados Unidos, se trajo también al padre Alfonso, que también trabajaba en Estados Unidos. Y desde ahí hemos estado navegando, remando mar adentro. Remando mar adentro. Mencionó ahorita en este camino, siguiendo atado, como bien menciona, los caminos del Señor tienen, que también la llamada original para donde le anunciaron para hablar para el episcopado fue en el Santuario de Nuestra Señora de la Providencia. Así que siguen elementos, ¿verdad?, de nuestra cultura puertorriqueña, de nuestra identidad puertorriqueña unidos en caminar continuamente. Llega a Caguas como obispo, padre obispo, y me imagino que esos primeros años en la adaptación de obispo, caminar, conformar una diócesis directamente, me imagino que tuvo sus retos y sus, como decimos, aciertos, desaciertos, pero sobre todo un caminar. ¿Qué nos puede hablar de esa experiencia en Caguas? Mira, algo muy interesante es que la diócesis de Caguas es la diócesis criolla. Por lo tanto, entonces con la cultura otra vez. Y el presbiterio de Caguas es un presbiterio muy criollo, muy luchador, y tenían claros los objetivos. Saben que esta diócesis fue fundada por Monseñor Groba, que le impregnó a la diócesis un carácter eminentemente social y laical. Por lo tanto, los presbíteros de Caguas tenían ya esbozado un proyecto de pastoral que Monseñor Corrada, que había sido el administrador apostólico durante el tiempo de
de transición entre Monseñor Enrique y este servidor, Sí. apoyó. Cuando yo llego, los presbíteros en asamblea nos reunimos y digo, mira, nosotros tenemos este proyecto, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, y esto está, lo que hay que hacer es seguir el camino. Y así enlazamos, caminando juntos con el pueblo, con la gente. Una experiencia muy hermosa, fueron años muy bonitos. Tuve 15 años Sí. en Cagua, hasta otra llamada telefónica. Para eso íbamos acá. Pero fue una experiencia de mucho crecimiento, de mucho, fue todo entonces la lucha de Vieques, Sí. la salida de la Marina, en fin. Fueron caminos trazados por el Señor, una ruta, una aventura, donde intentamos, con aciertos y desaciertos, anunciar el Evangelio, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí. Pero desde la vida, Sí. desde un Evangelio y desde una cultura que es la propia nuestra, donde Dios se hizo carne, para que la carne también llegue a ser Dios, en el sentido, ¿verdad?, de que Sí. Dios se hizo pueblo, nuestro pueblo se hizo parte del Dios de la vida, de la historia. Así es, Padre Obispo. Mucha gente buenísima en Cagua, muchos líderes laicos, porque es una iglesia muy bien desarrollada en ese aspecto. Qué bueno. Sí, ha sido un caminar, me imagino, en la diócesis criolla que todavía al día de hoy va a Caguas y todavía muchas personas no solamente reconocen, porque ciertamente sigue siendo obispo en el área, pero hay mucho cariño, recibe el calor de Sí, la al diócesis. sacerdote y al obispo lo salva el pueblo. Nosotros dice, ustedes nos llevan al cielo y ustedes a nosotros. Amén, amén. Que así sea. 15 años posteriores recibe otra llamada, en esta ocasión para un nombramiento para ser sucesor del obispo de Ponce. Llegan el 22 de diciembre del 2015, creo que llegaron a Ponce. ¿Cómo vivió el proceso de esa transición, ese cambio? Pues si me asusté la primera vez, más me asusté la segunda. Yo decía, bueno, hemos trabajado 15 años en Cagua, estamos trabajando con un proyecto de pastoral, esto ya está organizado. Solo me quedan un par de años más de obispo, Sí. porque Dios sabe que a los 75 años ponemos a disposición el servicio y dije, pues esto es pan conmigo. Entonces, aquí lo que hay que mantener esto, animar a la gente y seguir para adelante. Sí. El Evangelio, necio, mañana te pedirán cuenta. Come y bebe, descansa. Yo estaba tranquilita en mi cómoda diócesis cuando de momento hubo una llamada telefónica. Raro. Entonces estaba Monseñor Ocolo. Sí. Y yo veo en el teléfono, era tempranito en la mañana, estaba yo en la capilla rezando. Y veo llamada telefónica, Nigeria. Y yo dije, Nigeria, yo no conozco a nadie en Nadie Nigeria. Nigeria. No contesté. Colgué. Al ratito, segunda llamada. Nigeria. ¿Qué? Estudia como estafan a uno tanto ya. Sí, Uno a veces cae de pescadito y a mí yo no voy a caer más. sí. Así que no contesté. Tercera llamada. Pero no contestaba. Sí. Entonces me mandó un correo electrónico diciendo, es el delegado. Deseo comunicarme con usted. El delegado. Ah, sí, verdad que es nigeriano. Él estaba de vacaciones en Nigeria. En Nigeria, vacaciones. Y entonces me llama y me dice, padre, el Santo Padre quiere que usted pase a la diócesis de Ponce. Y dije, a mí, ustedes se han equivocado. Señor, ¿cómo se lo puede? No, piénselo. Así que piénselo bien, ¿verdad? Y esta tarde yo lo vuelvo a llamar o llámeme antes de las 4 de la tarde, que lo llame yo. Se quedan esperando la llamada. Yo no llamé ni para el carajo. Estaba feliz, tranquilo en Yo Cagua. dije, yo estoy en Cagua bien, y allí debe haber un obispo joven. Monseñor Lázaro había hecho una labor extraordinaria, pues se necesitaba, ¿verdad?, dar continuidad a eso. Sí, Que no es que uno no tenga, pero yo pensaba en aquel entonces, Sí. los proyectos de uno son de uno y los de Dios son de Dios. Pues un obispo que dé más estabilidad. A las 4 de la tarde en punto, el teléfono otra vez. Nigeria. El anuncio. Que ya pensó yo, que pensé que. Pues lo que le dije esta mañana, dije, Excelencia, yo no creo que sea la persona, ¿verdad?, conveniente para este cargo en este momento. Di mis razones. Y a todo lo que yo decía, él me respondía, ajá, sí, pero Ponce. Al final, y ya yo tenía más argumentos que darle, entonces me hizo esta pregunta. ¿Usted es claretiano? Y dije, sí. ¿Usted es misionero? Sí. Pues el Papa quiere un claretiano. El Papa quiere un claretiano en Ponce. Me mató. Lo acorraló completamente. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, como misioneros, Sí. una vez que te dan la misión, Sí.
se acepta la misión. Ok. O sea, no podemos rechazarla. Cuando a ti te dan un Sí. destino, se acepta la misión. Lo del Evangelio, el profeta dice, ¿a quién enviaré? Aquí estoy, envíame. Tú vas. Si después no puedes presentar, ¿verdad? Tu alta, Sí. pero tienes que aceptarla. Sí. Pues ya no me quedó más remedio. Esto, pues, el Papa quiere que vaya un claretiano a Roma. ¿Qué dice usted? Pues si el Papa dice, ¿qué voy a decir? Pues amén, ni modo. ¿Cuándo lo hacemos público? Otra vez en torno a la Virgen de Guadalupe, porque fue el mismo Sí. día de la Virgen de Guadalupe, Sí. ese 12 de... Entonces yo le dije, si anunciamos esto mañana, le daño las misas de aguinaldo a la parroquia. Digo, a la diócesis, estaba yo en la diócesis. Sí. Porque también para la parroquia pasó lo mismo, cuando Sí. me hicieron obispo, cayó en las misas de aguinaldo. Sí. Y yo digo, ¿y ahora qué hago yo? Yo digo, bueno, yo mire, ¿para cuándo lo hacemos público? Entonces yo, 22 de diciembre. ¿Por qué 22 de diciembre? Primero porque caía viernes. Sí. Digo, la gente llora sábado, domingo, como el lunes ya comienza la... Ya se la ha olvidado, el lunes está tranquila. 23, 24, que hay Nochebuena, hay fiesta, y Sí. ese pasa. Y además el Día de la Bandera. Yo dije, bueno, pues si vamos a asumir un servicio también, ¿verdad? En bien de la nación, en bien de la iglesia en Puerto Rico, pues busquemos una fecha que también sea significativa. Entonces, por eso, el 22 de diciembre del 2015 Sí. se hizo público que yo era nombrado o trasladado para la diócesis de Ponce. Y la toma de posesión pues fue el día 31 de enero de Don Bosco, la fiesta, porque ya la cuaresma ese día, Sí. ese año comenzaba prontito, para Sí, no... recuerdo. Así que eso fue a pis y corriendo. Cuando yo vine a ver, estaba en Ponce. Sí. Yo decía, esto es increíble. Una llamada telefónica le cambia la vida a uno. Cambia la vida a uno. Así es. Y así fue como empecé el servicio aquí. Ponce pues tiene sus características, es otra iglesia particular, con su estilo muy propio. El sur tiene su riqueza, la cultura, la música, la pintura. Entonces, pero no solo era ir a la diócesis por ser diócesis, es que además estaba la universidad Sí. y además el seminario diocesano. Así es. Que yo decía, pero es que esto es un montón. Volví a mis orígenes. Cuando yo Sí. comencé en la congregación, Sí. enviado a la casa de formación. Ahora volvía como obispo Sí. a tener que estar bajo como guardián, ¿verdad? O Sí. guía del seminario. Y la de la Universidad Católica, cuando yo iba a pensar que yo iba a ser... Yo me reía a mí mismo y decía, si mi papá me llega a ver ahora, dice, ¿dónde que tú estás metido? Gran canciller de la pontificia. Ay, Dios mío. A mí, mira, yo estoy como los Boy Scouts poniéndome estrellitas a los... Y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Algo que vi marcado y ciertamente lo hemos vivido, llega en el 2016, comienza como tal en 2016 como obispo la diócesis de Ponce. No obstante, en este acompañamiento ha ocurrido una serie de eventos en Puerto Rico. 2017 tuvimos el huracán María. 2019 tuvimos los terremotos le llaman terremotos de la área sur, pero todo Puerto Rico, pero particularmente en el área sur fue mayor impacto. 2020 tenemos el COVID-19, la pandemia. ¿Cómo ha vivido estas experiencias pastorales a nivel con los feligreses, con la comunidad en ese acompañamiento? Aquí hay que decir lo mismo del presbiterio. O sea, lo interesante es que esta es una iglesia en que los presbíteros están muy unidos y colaboran juntos. Es un clero muy formado. No quiere decir que los demás no lo sean. Sí. No. Es gente que le gusta estudiar, le gusta prepararse bien. Estaban formados, ¿verdad? A un estilo. Yo soy más bien de pueblo. Sí. Estos son de ciudad. Sí, son gente bien preparada, que aman el ministerio, que sirven al pueblo con alegría. Y gracias a estos colaboradores es que hemos podido, entre todos, pues avanzar un poquito en el proyecto de pastora que se ha establecido y que entre todos hemos estado fabricando. San Antonio María Claret hacía una oración que yo la hago frecuentemente, casi diaria, por no decir diaria, donde dice, Señor, dame colaboradores para poder hacer con otros lo que yo solo no puedo hacer. No es mi obra, es la obra de una iglesia Sí. consciente de que con los ojos fijos en Jesús podemos caminar juntos.
en sinodalidad, ahora llamamos sinodalidad, ¿verdad? Desde la comunión, Sí. participando cada uno según sus dones y carismas, realizando la misma misión. ¿Cuál misión? La de anunciar y proclamar que en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. A esto hay que sumar la cantidad de laicos. Sí. O sea, aquí en Ponce tenemos más de 1000 catequistas, Sí. más de 1000 ministros de la comunión que atienden y colaboran. Diáconos tenemos 100 y pico. Es decir, que hay una iglesia que en estos 100 años que estamos próximos a celebrar también, pues ha ido madurando con sus altas y sus bajas. Pero se ha desarrollado pues una capacidad de ver entre todos cómo podemos seguir adelante. Sí. Se ha desarrollado un poco más, no es que no lo tuviera. Aquí la educación estaba, porque esta diócesis fue fundada precisamente en una época en que la universidad jugó un papel importante en la educación Sí. y en la salud. Así Eran las dos alas fuertes, ¿verdad? Que se ha desarrollado la pontificia. Sí. Con esto, a una pastoral social que estamos poquito a poco organizándola, porque es que nos Sí. cogió de eso. Entonces, primero tormenta, después temblores, después el COVID. Es decir, que esto ha sido fuego a la... Pero hemos sobreexistido, lo cual quiere decir que se puede, con la ayuda de Dios y del pueblo que Dios te ha encomendado, a quien nosotros acompañamos y acompañamos con alegría. Y yo creo que eso también es un don, sembrar la esperanza. Por este año que coincide con el jubileo de la esperanza Sí. y los aniversarios de los 100 años de la diócesis, más mi jubileo episcopal, más el de sacerdotal, se ha juntado todo. Digo, Todo pues nada, jubileo. aquí viene todo para adelante. Así Santa es. Teresita del Niño Jesús se definía: yo en la iglesia seré el amor. Y yo me defino en la iglesia como la esperanza. Y la esperanza no defrauda. La Así que, esperanza no defrauda. con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Porque uno tiene sus debilidades, sus pecados, porque uno no es santo. Vamos camino de la santidad. Pero creo que entre todos, colaboradores, el clero que Dios ha dado a esta diócesis, el pueblo de Dios en marcha, como digo, con sus altas y sus bajas, estamos intentando hacer presente el reino de Dios en la región del sur. Así es, Padre Obispo. Recientemente, en el año 2024, la diócesis tuvo la encomienda de ser la sede del Congreso Americano Misionero, el CAM6. ¿Cómo se sintió ser la sede y ser el obispo que recibió a todos esos misioneros siendo claretiano? También, ¿cómo fue esa experiencia? Pues se confirma la vocación, ya tuve. Uno de los elementos que yo he tratado de infundir, por lo menos en las diócesis que me ha tocado servir, es que la misión es importante. Porque yo esencialmente no es que sea sacerdote misionero, no es que soy misionero sacerdote, que es distinto. Sí. Es distinto. El carisma es la misión. Al estilo de San Antonio María Claret. ¿Qué decía Antonio María Claret de los misioneros? Hombres que arden en caridad, que abrazan por donde pasan y encienden a todo el mundo en el fuego del divino amor. Entonces hemos tratado de que la palabra de Dios sea el centro, esa palabra que se anuncia. Entonces convertirte en testigo de la palabra. Una palabra que arde, ilumina, enciende, crea comunidades y, como la Virgen María, da una respuesta, un sí generoso. Sí. Con los dones y carismas que hemos recibido, cada uno donde Dios lo llama, florecen. Tengo un lema personal que florece donde te han plantado. Sí. Cuando hay limón, hay limonada. Cuando hay chica, hay chica. Y si hay agua, pues agua. Agua. Y si está caliente, caliente. Y si está fría, fría. Es decir, pero haz lo que tengas que hacer, como decía nuestro beato, para alcanzar la santidad allí donde Dios te ha puesto. Y yo creo que el reto de la misión, vivido personalmente, Sí. hecho vida en comunidad, acompañando a una diócesis, fue lo que posibilitó que la sede de Ponce se convirtiera en un signo de acogida de los misioneros de América Latina. Decían que no se podía y se pudo. Por lo tanto, a veces nosotros tenemos el concepto de porque somos islas no vamos a poder. No se puede. Claro que se puede. Con Dios todo y sin Dios nada. Y si le añadimos los elementos que la organización fue durante todo lo que hablamos, el huracán María, los terremotos, la pandemia, todo, y seguían trabajando para recibir. Y ahí la clave estuvo en que se trabajó en sinodalidad. Y el lema lo decía, ¿no? Con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo vivo. O sea, no simplemente Cristo, no que es un Cristo vivo. ¿Dónde se veía y se reflejó eso? En las acciones. Y colaboraron muchísimas personas. Al principio había miedo, pero es normal. Si lo hubiéramos hecho con soberbia, no lo sabe. Sí. Pero desde nuestra pobreza, se tuvo que añadir un año más, porque no, ahí vino los inconvenientes que ya de la historia. Pero el Señor nos ayudó. Y sobre todo el pueblo lo vivió y lo celebró. Ahora nos toca los frutos, ¿verdad? Sí. Diversificarlos y que den allí donde se pueda nuevas experiencias, nuevas realidades. Eso es correcto.
25 años de episcopado, padre obispo. Parece que voy ayer. Parece que fue ayer, ¿verdad? Hemos hecho un recuento. ¿Cómo ha cambiado, o cómo diría que la iglesia y las comunidades lo han formado y ha cambiado cuando comenzó a lo que hoy en día, 25 años, o quisiera más, 50 años de sacerdote, incluyendo? ¿Cómo ha cambiado su vida en todo este caminar? Fíjate, mirando hacia atrás, miro el proyecto de Dios. Hay una frase de Carlos de Foucault que yo descubrí siendo adolescente y que a mí me ha marcado toda la vida. Dice, en cuanto descubrí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Eso ha marcado mi vida. Eso desde descubrir quién es Dios, Dios de la vida, el Dios que actúa en la historia, el Dios que nos conduce. Pero un Dios amoroso, tierno, como San Antonio María Claret lo predicaba, compasivo, Padre. Decía San Antonio María Claret, enamórate de Jesucristo y lo entenderás todo. Enamórate de Jesucristo y harás cosas maravillosas. Eso yo lo he visto. Sí. Y no porque sean obras mías, sino que Dios se ha valido a través de este instrumento, un vaso frágil y débil, para que el reino de Dios pues sea poquito a poco conocido por muchos. Y esto ha creado que lazos de comunión, lazos de esperanza, lazos de alegría. Creo en un evangelio, como dice el Papa Francisco, de alegría. El Evangelii Gaudium, ¿no? En Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y más ahora este año de la esperanza. Sí. Hay que mirar con los ojos fijos en Jesús y abrir horizontes. Entonces yo he visto que se ha abierto un horizonte. Sí. Nunca he dudado de mi vocación, fíjate. He tenido momentos difíciles, Sí. pero dudar de la vocación nunca. ¿Cómo comienza esta vocación? ¿Cuándo me decido yo a hacerme misionero? Pues con este padre Javier que había venido de España un domingo, me invitó y me dijo, oye Rubén, acompáñame a visitar a un enfermo, una anciana que está enferma, que le voy a llevar la comunión. Era un domingo, eran como las 7 de la mañana. Yo ayudaba en la parroquia, entonces me fue a buscar a casa y fuimos a ver a la ancianita esa. Eso era en el barrio Monacillo. Sí. Yo estoy hablando desde el año 63. Ujú. Tú no habías nacido. No, todavía no. Estabas en el pensamiento. Estaba en de- pensamiento Y posiblemente. entramos en aquel caminito de Monacillo, un barrio pobre, y entramos en aquella casita de la señora. La señora tenía cáncer, pero tenía en la boca. Ok. Imagínate, yo tenía 14 años, 15. Sí. Lo que me impresionó, cuando entramos allí, el padre Javier me dijo, espera aquí en lo que la confieso y después pasa para dar la comunión. Y pues la atendió con cariño, con amor, le anunció a Jesús, le habló. Cuando salimos de allí, él me dice, mira Rubén, ni por 1.000.000 de años, ni por 1.000.000 de dólares yo haría esto que estoy haciendo. Wow. Pero por el amor a Jesucristo y por la vocación que me ha dado, yo lo hago. Yo cuando él dijo, ni por 1.000.000 de dólares, y yo tampoco. Pero eso fue lo que marcó. Sí. O sea, ese gesto marcó mi vida. Y fue cuando yo entonces empecé a pensar más seriamente que hay una forma de dar la vida que no sale en los periódicos, que no sale en la prensa, que no sale en las películas, pero que se realiza. Y las hacen estos sacerdotes calladitos, estos misioneros. Y yo dije, yo tengo que ser como este hombre. Y eso me motivó. Excelente. ¿Cómo después elige uno, verdad? La ruta, cómo lo va llevando? Pues descubriendo en la vida sencilla de estos misioneros que su vida está entregada al Evangelio. Arde por donde pasa, enciende, ilumina, no se detiene. Hay dificultades, pero no importa, sigue para adelante porque sabe de quién está agarrado. Para mi ordenación elegí un lema. Todos los sacerdotes para la ordenación eligen un lema. El de mi ordenación después, Mateo 20:24, a imitación del Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por rescate de muchos. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? No siempre uno ha acertado, porque en nuestra debilidad Dios se vale de eso también para evangelizar. Pero estoy contento, estoy feliz. Si volvieran a hacer, 1000 veces sería lo que soy yo ahora. No obispo, misionero. Cuando me hicieron obispo, te amarraron. Yo dije, no, a mí no me van a amarrar en el episcopado. Yo voy a poner ese episcopado para tener piernas a correr por todos lados. Y el Señor pues me ha permitido ampliar desde mi ministerio misionero, después presbiteral y episcopal, pues una oportunidad de anunciar a Jesucristo, porque esa es la vida del misionero, ¿verdad? Y eso es lo que intento. El año pasado también participó del Sínodo de los Obispos. Tuvo la oportunidad de compartir con el Santo Padre. ¿Qué frutos y cambios
entiende el sínodo de los obispos traer a la iglesia, pudiera traer a la iglesia local puertorriqueña? Está confirmando una acción pastoral. Fíjate, nosotros, a la luz de Aparecida, bueno, ha habido una renovación a partir del Concilio Vaticano II, pero cada vez se ha ido como sembrando cada vez más este cambio, ¿verdad? Esta primavera, que el Papa Francisco ahora pues renueva también con ilusión. Dios nos regala al Papa que necesita la iglesia en cada momento. Nosotros tuvimos una experiencia que fue con la que yo comencé mi episcopado en Cagua. Cuando yo fui elegido obispo de Cagua, era San Juan Pablo II el obispo y entonces el Papa. Sí. Él escribió una carta Novum Milenio Neonte y en esa carta era programática, abre las puertas al Redentor y nos invitaba a la iglesia a mirar a Jesucristo. Para mí esa carta fue clave en esos años de que fui obispo de Cagua, porque marcó recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y mirar con esperanza el futuro. Esas palabras que las vuelvo a retomar ahora, que las retomó Francisco y que en este año del jubileo diocesano, los 100 años, las estamos también retomando. Esas palabras ayudaron. Luego vino Aparecida, que tuve la oportunidad también de participar como obispo. Y ahí entonces salió el tríptico, ese tríptico de Aparecida, que es un proyecto de evangelización, una iglesia discípula misionera, para que nuestros pueblos tengan vida. Ahí hay todo un camino pastoral que es el que yo he ido aplicando, tanto en Cagua como en Ponce. Sí. Nosotros estamos ya en el 9º año de Ponce. Así es. Por eso cuando yo llegué, yo dije, vamos a hacer una novena que va a terminar con los 100 años. Sí. Y hemos seguido paso a paso los cuadritos, las pinturas, los textos bíblicos que aparecen en el texto de Aparecida, que es lo que yo llamo el Evangelio programático. Sí. Ahora el Papa nos regala, o nos ha regalado unas encíclicas. La primera, que tiene que ver programáticamente la alegría del Evangelio. Fratelli Tutti, que nos llama a la fraternidad. Y la tercera que acaba de Laudato Si. Sí. Dentro de todo esto ha habido también unas cartas. Escuchando el magisterio de Juan Pablo II, escuchando y viviendo el magisterio de Benedicto, que Benedicto dio en el clavo cuando nos entregó el tríptico de Aparecida, porque el tríptico de Aparecida se lo debemos a Benedicto, no lo podemos olvidar. Y luego él, cuando ya sintiendo sus fuerzas débiles, da paso a Francisco, y Francisco dice, y abre con un año jubilar de la misericordia, te marca un camino de iglesia. Sí. Ese camino eclesial es lo que yo he tratado de ir practicando. Entonces, ¿cómo veo yo la iglesia? Con una gran apertura. Es verdad que hay dificultades, pero ¿qué hace un cristiano? Las dificultades las convierte en desafíos. Que hay problemas. ¿Qué hace un cristiano con los problemas? Los convierte en oportunidades. Entonces esto, en vez de restar, sumamos. Sí. En vez de dividir, multiplicamos. Con los ojos fijos en Jesús. Entonces el Papa nos dice ahora, ¿camino de qué? De esperanza. ¿Peregrinos de qué? De esperanza. El cristiano es una persona de esperanza. ¿Qué nos mantuvo a nosotros en medio de las dificultades, de los temblores, de los terremotos, de la pandemia? ¿Qué nos mantuvo? Los ojos fijos en Jesús. Es el lema de mi episcopado. Sí. Agarrado de él, dando como respuesta como la Virgen María, un sí generoso en el día a día. Sí. Sin mucho espaviento, pero ahí, firme, adelante. Es lo que te podría decir. No pudiera salir de esta oportunidad que nos ha otorgado de compartir con nosotros sin hacer alguna pregunta un poco del tema social puertorriqueño. Y lo voy a atar, quisiera darle un poquito con el Jubileo de la Esperanza. Así que Papa Francisco ciertamente nos convocó al Jubileo de la Esperanza. Y recientemente la comunidad migrante en Puerto Rico sufre momentos de preocupación, pudiéramos decir, y desespero ante la nueva realidad social que enfrenta por las nuevas órdenes migratorias. Ayer la Conferencia Episcopal Puertorriqueña se expresó. ¿Qué responsabilidad tenemos los bautizados, todos bautizados, miembros del cuerpo de la iglesia, con ayudar a estos hermanos inmigrantes? Yo creo que el Papa Francisco en la carta Fratelli Tutti lo dice todo, da las pistas. Si nosotros consideramos que somos hermanos, pues somos hermanos. Sí. No podemos sacar a la gente, ni por ideologías, ni por religiones, porque todos llevamos la misma sangre. Sí. Entonces, ¿qué me hace a mí ser hermano tuyo? Simplemente la sangre. No, el cristiano trasciende de eso. Entonces, en vez de poner muros, debemos de tener puentes. En vez de dar puños, dar la mano. Y yo creo que este es un momento de mucha solidaridad, donde hay que pensar bien lo que uno dice, porque
Necesitamos tener un lenguaje que lleve a la paz y no a la violencia. Yo sé que hay gente que no lo ve claro y a veces corremos el peligro de expresarnos de una forma agresiva o malhumorada con las consecuencias que esto trae. Sí. Hay que sentarse, hay que serenarse. Sí. Y hay que saber con calma decir lo que hay que decirlo, con firmeza, pero también con mucha misericordia. Es lo que se me ocurre así de momento, Sí. ¿verdad? Sí. No me atrevo a hacer expresiones rajatabla, No entiendo. porque yo no creo en la rajatabla. Lo sé. Yo sí creo en la dinámica de una fuente que es manantial Sí. y brota. Y de la abundancia del corazón sale la palabra, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros nos soseguemos, en la medida que miremos al otro como hermanos y hermanas, y en la medida que descubramos que Dios es Padre de todos, se caen los prejuicios, se caen las barreras. Así es. Padre Obispo, ¿algún mensaje final que desea compartir con la comunidad, con el pueblo de Dios que lee las columnas de Tengo Algo que Decirte en El Visitante, que compran o buscan El Visitante y llevan? ¿Algún mensaje final? Enamórate de Jesucristo y entenderás todo. Enamórate de Jesucristo y harás cosas maravillosas. Ánimo, Dios les bendiga y seamos peregrinos de esperanza. Amén.